6, 5. Estamos de vuelta y como título de este programa nos preguntamos Venezuela, del autoritarismo a la dictadura. Doctor López, ¿cómo es que ha justamente permeado este acontecimiento en la situación actual, en la crisis política, social y económica de Venezuela? ¿Y qué tanto se podría convertir en un punto de quiebre para el futuro? Bueno, yo partiría, digamos, de ubicar que Venezuela ha tenido desde 1998, que gana las elecciones Hugo Chávez, varios puntos de quiebre. Habría que ubicar la ruta opositora, la ruta que la oposición ha buscado desde entonces para descarrilar y recuperar el control del aparato del Estado con diversos mecanismos y estrategias que ha utilizado. El 2002, por ejemplo, cometió un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez que duró 72 horas, pero que lo desplazó del poder y retorna gracias a la movilización de 2 millones de personas de un día para otro que exigían el regreso de su presidente. En el 2003 hay un paro petrolero que costó $20 mil millones a la economía venezolana. En el 2004 se convoca a un referéndum revocatorio en el cual buscaban que la población votara para que Chávez ya no continuara en el gobierno y lo pierde la oposición. En el 2005 convocan a un boicot electoral y no participan en las elecciones legislativas y entonces, bueno, gana la absoluta mayoría el chavismo. En el 2013, ya cuando fallece finalmente el presidente Chávez, se hacen nuevas elecciones, denuncian que hubo un fraude, el cual nunca se pudo comprobar porque además se contaron todos los votos, ¿no? En el 2014 convocan a las guarimbas, a las famosas guarimbas que ocasionaron la muerte de 43 personas. Y a partir de ahí es que yo lo llamo de manera diferente, no lo llamo un preso político, lo llamo un político preso, en el caso de Leopoldo López. En este escenario, digamos, habría que ubicar que el punto de quiebre se da cuando Hugo Chávez gana las elecciones en 1998 y convoca a refundar un país con otras coordenadas, digamos, políticas, sociales y económicas. Y habla de una transición hacia el socialismo y empieza a construir una propuesta que se llama Revolución Bolivariana. Ahí es el punto de quiebre, ¿no? Y lo que pasó el 20 de octubre es uno más de los episodios de un país polarizado, sin duda alguna, en la que hay una oposición que tiene una cantidad importante, ¿no?, de miembros que nunca han pasado habría que decir esto, nunca ha rebasado un tope de votación que es alrededor de los 6 millones, ¿no? No ha pasado por ese tope, ni siquiera lo logró hacer en las elecciones legislativas con las cuales gana la mayoría en el Congreso. Y en este sentido creo que efectivamente, como comentaba la maestra Damelis, la oposición no tiene un programa político que los unifique en el fondo. Hay un punto en común que es cómo sacar a Maduro, en este caso, cómo sacar en su momento a Chávez del gobierno y cómo retomar el control. ¿Para qué? Para hacer lo que hacían antes, que era una dinámica de corrupción de un sistema corrompido en su totalidad, de los cuales ellos eran los principales beneficiarios y que logró polarizar a una sociedad con un pequeño sector con amplios recursos, muchos de ellos de la corrupción, por ejemplo, el manejo de la empresa de PDVSA, del petróleo, y eso es lo que están buscando, básicamente, ¿no? Debemos de entrar a una ronda de conclusiones. Doctor Salazar, el golpe que justamente a partir de lo que nos dice el doctor López pareciera que se pide en mayoría es pues posible, es presuntamente probable en estos momentos, ¿es lo que quiere una mayor parte del pueblo venezolano o es simplemente lo que se cree desde el exterior? No, a ver, aquí hay una cuestión. En una democracia no hay perdedores ni ganadores eternos. Y es decir, si Chávez y su grupo ganaron elecciones de manera consecutiva, varias y por amplias mayorías, cuando se está en una democracia, perder una vez no significa perder para siempre, ¿verdad? Es decir, tener una oposición activa que desea que el gobierno, ocupar el lugar que actualmente ocupa el gobierno, digamos, pues para eso se tiene una democracia, ¿no? Para que no se dé por otras vías. El caso aquí es que cuando se tiene una no democracia, para ponerlo así, no usar términos muy fuertes, es cuando el gobierno utiliza una posición de fuerza que tiene por estar en el gobierno para evitar
que la oposición utilice los medios de competencia electoral constitucionales para sustituirlo en el poder, ¿verdad? En ese momento, cuando la competencia es dispareja, ya no se tiene una democracia. Y en el momento en que las autoridades electorales, obedeciendo a la presidencia, al gobierno, empiezan a fallar de manera que se viola los mecanismos propios de la Constitución venezolana, pues ese orden, si existía, ya no existe, ¿verdad? Dictadura, no sé, pero no es una democracia, eso está muy claro, en el momento en que el gobierno viola su propio ordenamiento constitucional. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Pues lo que cabe esperar, porque aquí hay una cuestión, es decir, si en el pasado la oposición, que es un grupo muy amplio, cometió intentos de golpe de Estado fallidos o más logrados durante 72 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quien haya sido culpable estará o no preso después de un juicio apropiado. Pues eso no quiere decir que hoy no pueda usar los derechos que le da la Constitución, ¿verdad? Bien. Ese es el asunto. Maestra, esta situación desatada a partir del 20 de octubre, ¿qué podría incidir en la crisis política, social y económica actual? ¿Podría significar una solución, un ahondamiento de la problemática o simplemente un acontecimiento más? Yo creo que una profundización de la problemática. Yo creo que a pesar de el proceso de diálogo que se está dando, no necesariamente creo que a largo plazo el diálogo o lo que supuestamente podría ser el diálogo llegue a digamos, cambiar la correlación de fuerzas que existe en el país. Entonces, esto está como tratando de apaciguar un poco. También, bueno, estamos terminando el año, entonces, como quiera que sea, la gente entra en otras dinámicas, a pesar de las crisis. Ahí, bueno, pues la gente va a recibir también aguinaldos o otras compensaciones que también ya fueron decretadas por el presidente Maduro, otras políticas sociales, otras ayudas, ¿no? Entonces yo creo que esto, definitivamente el referéndum no va a ser este año y que lo que posiblemente se llegue a algún acuerdo será hasta el próximo año y ahí sí no estoy segura si se adelanten elecciones presidenciales o no, porque en efecto aquí hay un elemento también que es clave, no para decir que estamos pasando de un autoritarismo a una dictadura, pero sí para tener en claro que hemos estado viviendo también un proceso donde el presidencialismo o la figura del Ejecutivo es fundamental porque no solamente está siendo apoyado por gran parte de la población o una parte considerable de la población, sino que también estamos hablando del control que se tienen sobre otros poderes como es el poder electoral y el poder judicial. Gracias. Al contrario, doctor López, ¿cuál es el escenario ideal para Venezuela, particularmente pensando en el carácter soberano que debe de tener la República y que todas estas voces que hoy se escuchan pues no debieran meter las manos, respetando, claro, la autonomía de cada uno de los pueblos? ¿Cuál es el escenario para resolver la situación, la crisis actual en Venezuela y cómo podría conseguirse? Yo creo que el escenario, antes que nada, debe ser la coexistencia pacífica de dos sectores políticos que han estado polarizados durante años y que lamentablemente han llegado en momentos de violencia, como sucedió en el 2014 y que implicó la muerte de decenas de personas y cientos de heridos. Yo creo que lo que la oposición debe de entender es que hay un marco democrático, una institucionalidad establecida, en la cual ella participa y existe como tal, ¿no? Por eso tienen su mayoría en la Asamblea, y que tienen que aprender a ganar y a perder. Hay que recordar nada más que las únicas dos elecciones que ha perdido el chavismo fueron por problemas internos del propio chavismo y que se reflejó en la ausencia de 1,5 millones de votos del chavismo. En el 2007, en un referéndum que impulsó el presidente Chávez, lo perdió porque 1,5 millones de chavistas no estaban de acuerdo con algunos de los elementos del referéndum y no fueron a votar. Hace un año que de las elecciones legislativas también hubo un sector del chavismo que más o menos se calcula en 1,5 millones que no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el presidente Maduro en ese momento y no fueron a votar. Esos dos elementos fueron los que provocaron que la oposición ganara.
tanto el referéndum del 2007 como las elecciones legislativas. Entonces hay un electorado muy establecido ya en ambas partes que no ha crecido, ni la oposición ha crecido, ni el chavismo ha crecido. No han logrado convencer a las partes contrarias, a las bases, digamos, para votar por ellos. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es seguir manteniendo la dinámica electoral, que venga el referéndum, si lo pierde Maduro, que se retire del cargo. Si no es esto antes del 17 de enero, pues tendrá que ser él nombrar al presidente, al vicepresidente, como para ocupar el cargo interino, y vendrán las elecciones en el 2019, ¿no? Como debería de ser. Y dejar a un lado, digamos, la lógica de la confrontación, entender que hay leyes que se tienen que respetar y que lo importante, sobre todo, es que el pueblo venezolano, de cualquier filiación política, tenga la posibilidad de un futuro mejor, más constructivo, y que la oposición, toda esa energía que desata para tratar de regresar al poder, la destine a construir junto con el presidente, y si llegan a ganar en el 19, que gobiernen de la misma forma, ¿no? Que se acabe esta lógica del revanchismo y del rencor que hay, sobre todo en la parte de la oposición. Lo ha demostrado durante todos estos acontecimientos que yo describí hace un momento. Golpes de Estado, boicots electorales. Y entonces, cuando ellos ganan, sí hay democracia. Eso es lo curioso. Hace un año celebraban que la democracia venezolana les había permitido ganar la mayoría en la oposición. Y cuando pierden, entonces hay fraude, y hay totalitarismo, y hay autoritarismo. Entonces creo que la oposición debe trabajar en una congruencia, digamos, que pueda marcar su futuro, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pues gracias a los tres por haber participado en esta mesa, por ayudarnos a entender mejor la situación, y desde luego lo invitamos a usted a continuar la conversación. Aquí no se agota, insistimos, hágalo a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21, o llámenos por teléfono, queremos saber de usted. Lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias, muchas gracias.